Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos al lunes 28 de septiembre. Recuerden que el próximo día, lunes 5 de octubre, tendríamos la primera evaluación que corresponde al 40% de la nota final, que será el test 1, o el único test que hay en este módulo en realidad, que corresponde a ecuación de la recta y inecuaciones. Circunferencia puede que entre, puede que no, depende de lo que pase, lo que alcancemos a ver tanto yo como las otras secciones, pero hasta el momento lo que sí va sí o sí es ecuación de la recta y inecuaciones, perdón. Entonces, en cuanto a las inecuaciones, recuerden que se va a enfocar más que nada en lo que está puesto en el texto, donde hay muchos ejercicios que están resueltos, así los pueden ver. Pueden ocupar la técnica que ocupa el texto o la técnica que le enseño yo de la tabla, cualquiera de las dos sirve. Y si tienen una tercera técnica que también les sirva, mientras está correcto, no hay ningún problema. Entonces, partamos. La recta es una de las figuras primitivas de la geometría, o sea, no hay forma de definir la recta, sino diciendo que la recta es recta. Todos entendemos que la recta no está curva, o sea, entre esos dos conceptos, aunque no estén bien, o sea, no estén bien definidos, entendemos la diferencia entre recto y curvo. Y además que la recta está conformada por infinitos puntos. Y nosotros cuando hablemos de recta, dado que vamos a ocupar el sistema cartesiano, recordemos que aquí va a estar el eje X y acá va a estar el eje Y, donde el eje X va a tener este nombre o el nombre de las abscisas. Ay, se me olvida siempre cómo escribe esta cuestión. Abscisa o con Z. No me acuerdo ya, pero hay alguien que lo busque. Y esta es la independiente. Ese tres nombres recibe este eje. Y el eje de acá está el de Y, ordenada o dependiente. Ahí muy bien, Mauricio. Dependiente. Está mal escrito acá. Entonces, ab, S, C, I, S, A, S. Abscisas. Entonces recordamos que eso está asociado al eje Y y al eje X. Además, recuerden que lo que vimos en álgebra, al estar esto puesto así, el espacio se divide en 4 cuadrantes. Entonces, cuando solo hablemos de rectas, van a ser figuras de este estilo. Van a ser crecientes o decrecientes, paralelas al eje X o paralela al eje Y. Las que nosotros vamos a estudiar por lo general en esta primera parte van a ser las tres primeras, o sea, o decreciente, que va de izquierda a derecha hacia abajo, creciente, que van de izquierda a derecha hacia arriba, o con pendiente o variación nula, que es la que está puesta en verde, que es paralela al eje X. Las paralelas al eje Y no lo veremos en esta parte, porque eso lo vamos a analizar cuando trabajemos el concepto de límite y derivada. Pero adelantando un poco, se va a considerar que este tipo de rectas tiene pendiente infinita. Y recordemos que el infinito es un concepto, por lo tanto estas pendientes igual son conceptuales. No es que sean, no es función de partida, porque recordemos que va a ser función. Cuando se hace el corte vertical tiene que cortar en un punto, aquí corta en infinitos. O sea, esta recta de acá no es una función como tal, no es nada, simplemente es una recta que es paralela al eje Y. Entonces, la recta, entonces, vamos a tener dos formas de analizarla de forma clásica. Está la forma general, que esta no la vamos a ocupar mucho, salvo en un tipo de ecuación que es distancia a un punto a una recta. La estructura de esta es AX más BI más C es igual a 0, donde A, B y C pertenecen a los reales. Por notación, por lo general, siempre se va a tratar de que A, B y C sean enteros, en la medida de lo posible. Evidentemente que si son irracionales, no hay forma de transformarlos en enteros.
pero eso es una forma. Y el X y el Y, recuerden que son variables, o sea, pertenecen a la ecuación. O sea, cuando hablamos de la forma general es, por ejemplo, 5x más 2y más 3 es igual a 0, donde la X y la Y siguen siendo variables. Y la forma principal, que esta es la que nosotros más vamos a ocupar, porque nos da más información del problema que estamos trabajando. En la forma principal se despeja la variable y se deja expresado como mx más n, donde este m y este n son muy importantes y reciben hasta nombre. La m se va a llamar pendiente, que en palabras simples, para que anoten ahora, pendiente corresponde a la variación que tiene una recta. Si es positiva, la variación va hacia arriba. Si es negativa, la variación va hacia abajo. Y en el caso que sea 0, no varía, entonces la recta se transforma en una constante. Entonces, la pendiente es una variación. Por ejemplo, si yo hablo que si compro, no sé, cada lápiz que compro vale 30 pesos, si yo compro uno es 30, 2, 60, 3, 90. O sea, para saltar del 2 al 3 se sumó 30, del 2 al 3, o sea, del 3 al 4 se suma 30, y así sucesivamente. O sea, para variar un paso hacia la derecha del X, en el Y varían 30 pesos hacia arriba. Esta variación se llama pendiente. Y es importante porque, insisto, inmediatamente al analizarla, si es positiva, sabemos que la variación va hacia arriba. Si es negativa, sabemos que la variación va hacia abajo. Y si es cero, no varía y sería paralela al eje X. Voy a tratar de... Tenemos 1, 4, 20. No puedo ver más de 20 personas, parece. ¿Puedo ir por el lado? Ah, sí, ahí está. Y el otro, que es la n se llama coeficiente de posición y va a corresponder al punto de corte del eje Y con la recta. Entonces, el coeficiente de posición es el punto de corte del eje Y con la recta. Por ejemplo, Y es igual a 5x más 2. Yo, sin necesidad, porque bueno, vamos a graficar esta recta, y cuando graficamos recta, por lo general necesitamos dos puntos, porque dado por Euclides, para tener una recta y ser única, bastan dos puntos y se traza la línea que las une. En este caso, voy a ocupar lo siguiente. Tengo aquí el eje, marco primero el coeficiente de posición, que sé que es 2 de 1, y esto es 2. Y al ser la pendiente 5, yo sé que al avanzar en uno más, o sea, en evaluar esto en 1, va a subir 5 unidades, o sea, la otra va a estar aquí. Entonces, aquí tenemos dos puntos. Este es el punto del coeficiente de posición, que es el número 2, y este es el punto porque varió 5 unidades positivo hacia arriba, avanzando en un valor en X. Entonces, si uno de estos dos puntos, puedo trazar la recta. Me va a quedar fea, evidentemente, pero ustedes que tal vez en sus cuadernos tengan regla, le va a quedar mejor. Me quedó muy curvo. Pero esta es la recta que pasa por el coeficiente de posición 2 y cuya pendiente es 5, o sea, avanza 1 hacia la derecha en X, avanza 5 unidades positivas en Y. ¿Ya?
Como por mientras eso, si tienen alguna duda, me avisan, porque ahora los vamos a las fórmulas. Tenemos que ver cómo obtener la ecuación de la recta dada cierta información. Que a grandes rasgos van a ser 3. Supongo que estaba preguntando por qué salió este punto 1,7. No le entendí la pregunta a Benjamín. ¿Por qué trasladó el punto? Ah, porque para dibujar la recta necesitamos 2 puntos. Y si usted lo reemplaza en 1, va a dar 7. O en otras palabras, si usted avanza 1 hacia la derecha, porque la pendiente es 5, de este punto anterior sube 5 unidades. Hay 2 formas de verlo, ese valor. Y una vez que ya está calculado, basta con dibujar la unión de los 2 puntos. Y Hugo también lo está haciendo ahí, de forma más explícita. 5 por 1 más 2 es 7. Se evalúa en X1 y da 7. Bueno, gracias también a Hugo que ayudó en el chat. Voy a borrar entonces. Entonces, cuando nosotros hablamos de ecuación de la recta, los datos que nosotros siempre tenemos que tratar de encontrar van a ser la pendiente y el coeficiente de posición, porque con eso ya podemos obtener lo que queramos. Entonces, a grandes rasgos, para calcular la ecuación de la recta, vamos a trabajar con 3 casos posibles. El primero que va a ser el más sencillo, entonces ecuación de la recta. El primero más básico que nunca va a ocurrir, que esté en un test o lo que sea, se conoce M y N, o sea, conocemos la pendiente y el coeficiente de posición, entonces calcular la ecuación de la recta es simplemente escribirla. O sea, si yo sé que la pendiente es 5, el coeficiente de posición es 2, la ecuación de la recta es Y es igual a 5X más 2. Es llegar y copiar. Esto nunca va a ocurrir en un test, nunca va a ocurrir en un certamen, pero existe. Ahora a lo interesante. Entonces, ecuación de la recta. Dado un punto, vamos a ponerle x0 y 0, y la pendiente. O sea, aquí conocemos el valor de la pendiente y conocemos el valor de un punto. Para calcular la ecuación de la recta sería de esta forma: y menos y sub 0 es igual a m x menos x sub 0. Donde, insisto, estos valores, los que están marcados acá en rojo, son números. Y lo que van a marcar acá en verde son las variables. Vamos a hacer un ejemplo al tiro en relación a esto. Por ejemplo, supongamos que la pendiente es igual a menos 2 y el punto va a ser con coordenadas menos 1 más 3. O sea, 1, menos 1, 3 mejor, queda más bonito de expresarlo. Y el coma queda muy abajo.
Entonces, en este caso, mi coordenada x sub 0 va a ser menos 1 y mi coordenada y sub 0 va a ser 3. Entonces, la ecuación de la recta estaría expresada de esta forma. Y menos 3 es igual a menos 2 x menos menos 1. El y sub 0 se cambió por 3 y el x sub 0 se cambió por menos 1. Ojo, que aquí no está la respuesta final al ejercicio, es simplemente el paso de la escritura de la ecuación. Lo que hay que hacer ahora es multiplicar término a término, despejar y dejarlo expresado de la forma y es igual a un número por x más una constante dando vuelta. Eso lo voy a hacer a continuación, pero lo voy a dejar a ver, ahí está, pausado y ahí pueden trabajarlo también ustedes. ¿Ya? La idea entonces, insisto, multiplicar y ordenar. Voy a dar unos 2 minutitos hasta las 2:30 y ahí vemos la solución. Recuerden multiplicar término a término y despejar el valor de i. Ya. Entonces, ya son las 2:30. Desbloqueo la pantalla. Y ya debería aparecerles la ecuación. Entonces, el menos 2 multiplica el x, que sería menos 2x. Y el menos 2 multiplica el menos menos 1. Pero menos con menos da más. Entonces sería en este caso más 1. Menos 2 por más 1 menos 2. Y este 3, que está negativo, pasa al otro lado positivo. Acá simplemente los términos semejantes se suman, en este caso menos 2 más 3, y nos daría más 1. Entonces quedaría expresado de la forma y es igual a menos 2x más 1. Que según el chat casi todos la chuntaron, o sea, lo calcularon bien. Matías nomás tuvo un pequeño error de signos y le quedó negativo. Todo el resto está correcto. Entonces, esto sería, insisto, la y y la x quedan porque son las variables y el resto de los datos son números. Entonces, esta es la ecuación de la recta dado un punto y la pendiente. Y por último, el último caso, voy a escribir acá al lado. Sí. Oh. Tercer caso, dado 2 puntos. En el caso de dado 2 puntos, la ecuación, o sea, lo que se hace es similar a la anterior, pero lo que hay que calcular primero es el valor de la pendiente. Entonces, vamos a tener 2 puntos, vamos a poner x1 y 1, perdón. Y 1, y el b, x2 y 2. Entonces, lo primero que hay que calcular es la pendiente dado estos 2 puntos.
Aquí lo voy a ocupar con esta notación que va, porque lo vamos a ocupar más adelante. Primero va a ser la diferencia de las y dividido la diferencia de las x. El símbolo así significa diferencia. O sea que es simplemente la resta. Entonces podría ser i1 menos i2 dividido x1 menos x2. O también puede ser escrito de esta forma, que sería i2 menos i1 dividido x2 menos x1. Lo importante es que verticalmente ambas coordenadas x y y correspondan al mismo punto. Por ejemplo, i1 y x1 corresponde al punto A, y el i2 y el x2 corresponde al punto B. Lo mismo ocurre acá. Verticalmente, ambas coordenadas corresponden al mismo punto, o a la o al B. Y, dado esto, ya teniendo el valor de la pendiente, podemos ocupar la ecuación anterior de un punto y la pendiente, tomando A o B indistintamente. O sea, podría ser I menos I0 es igual a M X menos X0, donde X0 y 0 son las coordenadas del punto A o el punto B. O sea, cualquiera de los dos puntos que se utilice para hacer este cálculo van a dar el mismo resultado. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo. El ejemplo lo voy a hacer aquí para no perder tanto tiempo. Aquí nos están quedando poquito. Vamos a inventar los valores. El A puede ser el 1 o 2 y el B va a ser el menos 3 menos 2. Entonces, el valor de la pendiente, primero lo vamos a calcular con A menos B, sería 2 menos menos 2, y abajo nos quedaría 1 menos menos 3. Insisto, el I del A, el X del A, el I del B, el X del B. Entonces aquí nos quedaría 4, acá también nos quedaría 4, entonces nos da valor 1. Si lo hubiésemos hecho distinto, tomando primero los de B y luego los de A, debería dar exactamente el mismo resultado. Quería menos 2 partido menos 3 menos 1. O sea, nos quería menos 4 partido menos 4, también da 1. O sea, insisto, da lo mismo cuál de los dos utilice, siempre que sea ordenado verticalmente, el resultado debería ser único. Y entonces, la opción 1 va a ser tomando A, así nos quedaría. Y menos 2 es igual a 1, X menos 1. O sea, tomé el I del A y el X del A. Si ordenamos, acá nos quedaría X menos 1 más 2, o sea, I es igual a X más 1. Y la opción B sería I menos menos 2 es igual a 1, X menos menos 3. O sea, quería X más 3, menos que menos da más, menos 2, o sea, Y es igual a X más 1. Insisto, ambos dos llegan al mismo resultado. Independiente cuál de las dos formas elijan, las dos llegan al mismo resultado. ¿Ok? Ahí voy a dejarlo para que tengan un tiempo. Insisto, en este tipo de ejercicios, lo más complicado es no equivocarse en la multiplicación o la suma, porque una vez que se equivoca en algo de eso, inmediatamente pierde el sentido y todo está malo de ahí para abajo. Y nos faltaría ver ahora las propiedades de la pendiente y terminaríamos con el tema de del
de la recta. Voy a darle unos 3 minutitos más, a las 2:40, ahí continuamos. ¿Alguna duda o consulta? Correcto, Francisco. No, acá es reemplazar, bueno, y saber qué reemplazar y tener cuidado con los signos de la multiplicación, la aritmética. Matías. Sí, eso sería. Pero la ideal, recuerde que la solución es parte del puntaje y el desarrollo también tiene su parte. O sea, no es, si usted coloca que la solución, no sé, se pone en la inecuación y usted coloca la solución es del 1 al 2, va a tener 2 puntos de 40, porque el desarrollo tiene 38. Sí, tiene que ser la tabla o el método que usted elija, no, no necesariamente la tabla. Correcto. Ahí tendría el puntaje y tendría el desarrollo. Brígido, 2 de 48. De 40, o sea, no es. Por lo general no se ocupa con valores 40, 30, 30, cosas así. No, 38 me salió mal. 2 de 40, 2 de 30. Sí, sí, en realidad hasta el instante no hemos visto ninguna materia que sea solamente de enseñanza basada, de educación superior. Hemos hecho un repaso de lo que es enseñanza media, tanto en álgebra como en la primera parte de cálculo. Y esto está en la parte de nivelación, dado que no todos vienen de un científico humanista, ni no todos tuvieron la suerte de haber tenido un buen profe de matemáticas. Entonces, continuamos. Nos falta por ver las propiedades de la pendiente, que en este caso las podemos separar en 3 grandes casos. O sea, propiedades de las posiciones relativas, relativas. Mi letra es tan mala. En todo caso, por si acaso, si esta es mi letra mala, en la vida real también es mala. O sea, si hubiésemos estado en clase con pizarra, mi letra es similar. En relativas entre dos rectas. Eh, Me cambiaban de profe de mate a cada rato. Pasaba mucho. ¿Qué guía de las que están en AECA podemos hacer? Hasta el momento solamente la 1 y la 2, la mitad.
lo que tiene que ver con ecuación de la recta, no con circunferencia. Y la 3 también separando los casos donde no sea solo de valor absoluto, sino que sea de multiplicar y separar las cosas. Por eso le decía que mejor trabajase en toda la parte de inecuaciones con los ejercicios resueltos que aparecen en la guía, pero sin ver cómo se resuelve, sino que analizarlo y trabajarlo. Porque en la guía 3 está enfocada a valor absoluto, y eso no lo alcanzamos a trabajar. Entonces, posiciones relativas entre dos rectas. La 1. En el plano, las rectas en particular tienen tres casos. La primera posición serían paralelas, que esta es la más común. Y paralelas significan que no se cortan o no se tocan. Y para nosotros, dado que ya poseemos la ecuación de la recta, va a significar primero A, un puntito, ¿no? Si total son... ¿sí? Las pendientes son idénticas. Y además, la segunda restricción es que los coeficientes de posición son distintos. Si se tienen estas dos cosas, las rectas son paralelas. Ojo, que las pendientes sean idénticas es necesario para que exista el paralelismo. Y la segunda es para no decir que la pendiente es la misma. O sea, y es igual a 2x más 3 y es igual a 2x más 3. Las dos tienen igual pendiente, pero no son paralelas porque son la misma. Entonces el coeficiente de posición tiene que ser distinto para que exista el paralelismo. 2 secantes. La definición de secantes es bastante sencilla. Contrario a lo de ser paralela, que nunca se tocan, las secantes se tocan en un punto. Y la única restricción, dado lo que nosotros tenemos como propiedades de la recta, es pendientes distintas. O sea, si usted tiene dos rectas y sus pendientes son distintas, siempre se van a tocar en al menos un punto. Si se tocan en dos, ya son la misma recta. Pero con un punto, las dos rectas son secantes. O sea, con un punto. Y dentro de las secantes están las de perpendiculares, que es un caso particular, que aparte de ser secante, forman un ángulo de 90 grados. O sea, se cortan de forma perfecta, por así decirlo. Y, dado lo que nosotros tenemos, esto va a ocurrir cuando ocurra lo siguiente. La multiplicación de las pendientes es igual a menos 1. O sea, si tenemos dos rectas que las pendientes multiplicadas dan menos 1, vamos a decir que estas dos rectas son perpendiculares. O sea, se cortan formando un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y esas son las posiciones relativas entre las rectas. Insisto, esto en base a lo que hemos visto. A medida que ustedes avancen, van a tener más herramientas. Por ejemplo, en álgebra, cuando vean vectores, dos vectores son perpendiculares. Ahí, bueno, se cambia la palabra perpendicular por ortogonal, porque eso es más general en cuanto a vocablos, porque en álgebra 2 ya se trabaja con R4, R5, R6, mucho más dimensiones. Entonces, ahí la palabra es ortogonal. Y la multiplicación de dos vectores tiene que dar igual a 0 para que sean perpendiculares. Ahí cambia un poco el sentido.
Y la multiplicación es un producto punto. Bueno, hay todo. Cambian las leyes dentro del álgebra 2. Pero bueno, eso. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Esto, insisto, todo lo deberían haber visto. No sé si los liceos técnicos lo ven, pero creo que sí. Esta es materia que Matías no lo vio. ¿Alguien más que sea, alguien del liceo técnico lo vio? O sea, no, profe. Me refería a dudas, no por mi parte. Ah, ya, perfecto. Pero, Y la materia sí la vi. ¿y viene del liceo técnico o del liceo? Sí, de técnico. Ah, ya, entonces todo lo deberían ver, entonces, en algún momento de su vida. Ya. Voy a borrar. Y vamos a trabajar guía, pero yo ya voy a subir un solucionario, así que no quiero hacer las mismas acá. ¿Vi el punto medio, esas cosas, o no? Distancia. Lo vi con el recurso. No, con usted lo vio, ¿no? Punto medio, distancia entre dos puntos, distancia de un punto a una recta. Según Joaquín, no. Estaba confundiendo con el otro curso de cálculo. Esto lo vemos rapidito. Entonces, fórmulas, que son 3, dado 2 puntos. Un momento. Punto A, X0 y 0. Bueno, mejor X1 y 1. Y el punto B, X2 y 2. El primer concepto que vamos a sacar va a ser de punto medio, que en otras palabras es el punto que pertenecen al segmento de A y B y cuya distancia es la misma al punto A y al punto B. Entonces, el punto medio, su fórmula es x1 más x2 partido por 2, o sea, el promedio de las x, y lo mismo ocurre con las y, es el promedio de las y. Y el otro, que es distancia, y cuando hablamos de distancia vamos a ocupar la letra D. En algunos otros textos también aparece con una D minúscula. La que más me gusta a mí es esta, con la D mayúscula. Pero también en algunos textos aparece con la palabra dis, de A y B, y en otros textos aparece de la forma así. Valor absoluto entre A y B. Todas estas notaciones quieren hablar de distancia entre dos puntos. Y la distancia entre A y B, dado esto parte de acá, viene del teorema de Pitágoras y será la hipotenusa. Entonces sería la diferencia de las X con la diferencia de las Y. Acá da lo mismo cuál va primero, cuál va después, porque al ser al cuadrado, el resultado siempre va a ser positivo. Por ejemplo, si esto fuese 1 menos 2, el resultado es menos 1, pero menos 1 al cuadrado es 1. Y si fuese 2 menos 1, el resultado es 1 y al cuadrado sigue siendo 1. O sea, insisto, independiente de cuál tome primero y cuál tome después, la única diferencia va a ser el signo, pero como está al cuadrado, va a ser siempre el mismo resultado. Ojo, la distancia siempre tiene que dar como valor final un número. A diferencia del anterior, que la distancia siempre va a ser punto medio, siempre va a haber un punto con coordenada en X y con coordenada en Y. Y por último, tenemos la distancia de un punto, vamos a poner el punto A una recta L,
donde L va a ser la recta AX más BI más C es igual a 0, donde A, B y C son números reales. Entonces este punto lo voy a cambiar por coordenadas X0 y 0. Que más claro. Entonces distancia del punto X0 y 0, la recta L. Y aquí, en esta fórmula de distancia de un punto a una recta, es la que vamos a utilizar nosotros la forma general de la recta. O sea, la forma general, por lo general, nunca la vamos a ocupar, salvo en este caso. Y para ocupar esto va a ser de la forma A, X0, donde A es este número, el X0 es la posición de X del punto, más B y 0, más C, todo esto en valor absoluto, porque ahora tenemos que la distancia tiene que ser siempre positiva, y dividido por A cuadrado más B cuadrado. Y eso es todo lo que nos faltaría por ver fórmulas, y ahora iríamos a resolver ejercicios. Entonces el 1 no lo tengo. El 2, el 3, 6. Hasta el 6 no termina. 7 también. El 1 no lo tengo hecho, así que vamos a hacer el 1. Bueno, por no dar tiempo, el 1 tampoco lo voy a hacer porque dice demostrar que los puntos A, B y C, ahí dados, son vértices en triángulo isósceles. A ver, José. C es el último, ¿no? A ver. Y que este es C de la C que va acá y es valor absoluto. O 6, no sé lo que quiso expresar ahí. Eso ya. Sí, es la letra C, el valor que va acá. Y cierra el valor absoluto porque, insisto, lo de arriba siempre tiene que dar un número positivo. Entonces, primero, ¿qué es un triángulo isósceles? Triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. O sea, para hacer el 1, basta encontrar que la distancia de A a B es igual a de B a C, o de que A a B es igual a la misma distancia de A a C. Uno de los dos es igual. Demostrando eso, se tiene que es isósceles inmediatamente. El 2 lo tengo hecho acá, el 3A y el 3B también lo tengo hecho. Y la 4 no, la 4 lo voy a hacer entonces. Dice, da la recta L, 2i menos 3x es igual a 4 y el punto 1, menos 3, obtener la ecuación de la recta que pasa por P y es perpendicular a L. Entonces, el número 4 pasa por P y es perpendicular a L. Entonces los datos de las 4. El P es 1, menos 3
La recta L es 2i menos 3x es igual a 4. Entonces lo que nos piden es que pase por P. Y es perpendicular a L. Primero, que pase por P nos da que para la ecuación de la recta el x0 y el y0 van a ser estos dos puntos. Pero que sea perpendicular a L significa que desde esta tenemos que calcular cuál es la pendiente de esta recta y luego encontrar la pendiente que al multiplicarla por esta me va a dar menos 1. Lo primero entonces, despejamos L para su forma principal, nos quedaría 2i es igual, el 3 pasa al otro lado, 3x más 4, dividimos todo por 2, entonces nos quedaría i es igual a 3 medios de x, más 4 partido por 2, que es 2. Y esta es la recta L en su forma principal. Entonces de aquí obtenemos que m, la pendiente, va a ser igual a 3 medios. Y esta la podríamos llamar M1, porque es de la primera recta que vamos a encontrar. Entonces, debemos encontrar M2 tal que M1 por M2 es igual a menos 1. Y aquí, aunque suene un poco raro, lo único que hay que hacer es simplemente invertir la pendiente primera y cambiarle su signo. En este caso, como es positivo, la M2 va a ser negativo y en vez de ser 3 medios, es 2 tercios. Porque si multiplicamos, el 3 con el 3 se va, el 2 con el 2 se va, y al ser uno negativo y el otro positivo, va a dar menos 1 como resultado. Así que esta es la pendiente que debemos ocupar para resolver nuestro problema. ¿Ya? Y ya para ir terminando, tenemos que hacer entonces la ecuación de la recta con este punto y esta pendiente. Nos quedaría i menos i sub 0 es igual a mx menos x sub 0. En este caso sería i menos 3 es igual a menos 2 tercios x menos 1. Recordemos, este x0 y este y sub 0 corresponden al punto P y esta pendiente es la M2 que es perpendicular a la L. Y ahora simplemente queda multiplicar y ordenar. Y en honor al tiempo ya lo hago yo y con esto ya terminamos la clase. Son 9. Sería 11. Voy a correr un poquito esto para el lado porque se me olvida que en el sector de acá en la grabación aparecen las caras y no se ve. ¿Por qué uso menos 2 tercios? Se puede usar, no, en este caso no podemos usar el 3 medio original porque en el ejercicio 4 nos pide que la ecuación de la recta que debemos encontrar tenga que ser perpendicular a L1, o sea, a L. Entonces, la recta que es perpendicular a L es la que tiene pendiente menos 2 tercios. Porque al multiplicarla por los 3 medios va a dar menos 1. Pero es porque lo pide el ejercicio, no es porque se me haya ocurrido a mí. Por ejemplo, si hubiese dicho que hubiese sido paralela, en vez de ocupar menos 2 tercios, hubiese ocupado 3 medios, porque tiene que ser la misma. Y ahí hubiese dado otro resultado final. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Jóvenes, yo todavía estoy haciendo los ejercicios. Yo creo que hoy de la tarde ya voy a subir los que tenga. Tengo el 6, el 7 hecho. Me faltaría el 5 que no lo hice.
Y del 7 hice el B, simplemente. Y así voy a hacer unos cuantos más. Sí, lo voy a subir a medida que los tengo para enviar bueno, a ustedes y a las otras secciones también para que los tengan, los resueltos, evidentemente. Ojo que no son todos, simplemente son algunos. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Recuerden que si tienen dudas pueden usar el foro, mandarme un correo. O si no, el día jueves voy a estar atento ahí si alguien tiene una duda para enviarle un link en Zoom o en su defecto hablar por Discord para ver los problemas. ¿Ya? Jóvenes, entonces nos vemos el día jueves. Recuerden que esto va a estar subido en un rato más a YouTube. Que estén